el señor Peter Nguyen, aunque viajó al extranjero para supervisar convenientemente las actividades comerciales de la sucursal extranjera y también para evitar aún, no perdió el control sobre su hijo. A través de su red de satélites, seguía de cerca todos los acontecimientos en Vietnam. Cada gesto y acción de Un y Litieka era monitoreada en secreto por él. Cuando se enteró de que Litieka había dado a luz a un niño, levantó sospechas. Según la información que tenía, el bebé era hijo de Can. Pero en el fondo, tenía una sensación diferente. Con un carácter meticuloso y cuidadoso, y sin aceptar ningún error, el señor Peter Nguyen decidió actuar en secreto. Envió discretamente a sus colaboradores cercanos de vuelta al país. Su único objetivo era encontrar la manera de obtener muestras de cabello, sangre o cualquier otra muestra de ADN tanto de un como del recién nacido. Todo salió bien y la muestra se envió a un laboratorio de renombre en el extranjero. En los días siguientes, el señor Peter Nguyen vivió en una tensa expectativa. Los resultados de la prueba de ADN serían la respuesta a todas sus antiguas dudas. Cuando recibieron los resultados, contuvo la respiración y abrió el sobre. Poco a poco, cada línea y cada número de la prueba fueron apareciendo, y finalmente la conclusión lo dejó sin palabras: el niño era el hijo de Un. Una tormenta de emociones se apoderó del señor Peter Nguyen. La ira y la decepción iniciales dieron paso a la sorpresa, y luego a una indescriptible sensación de alegría. El niño no era el hijo del exmarido de Litieka, sino su propio nieto biológico. Su hijo no solo no tenía una aventura, sino que además era padre de un niño. La mentalidad del señor Peter Nguyen comenzó a cambiar por completo. Lo recordó todo, desde la actitud decidida de Un, la inocencia de Litieka y las dificultades que había atravesado. La mentalidad del señor Peter Nguyen comenzó a cambiar por completo. Lo recordó todo, desde la actitud decidida de Un, la inocencia de Litieka y las dificultades que había atravesado. Tras muchas noches de reflexión, el señor Peter Nguyen tomó una decisión audaz. Compró de inmediato un billete de avión y regresó a Vietnam. En cuanto aterrizó en el aeropuerto, encargó a alguien que investigara a fondo la relación entre Un y Litieka, especialmente el asunto de Can, su exmarido. Acudió a conocer a Litieka, ya no como un hombre rico y conservador, sino como un abuelo que quería saber más sobre su nuera y su nieto. El encuentro transcurrió en un clima de tensión y suspense. El señor Peter Nguyen escuchó su historia, desde los difíciles primeros días hasta que decidió aceptar a Un. El señor Peter Nguyen vio la honestidad, la sencillez y la resiliencia en esa mujer. Especialmente, al abrazar a su nieto, el amor paternal despertó en su corazón.
Después de eso, el señor Peter Nguyen conoció a Un. La conversación entre padre e hijo dejó de ser una confrontación para convertirse en una conversación sincera. El señor Peter Nguyen admitió sus errores y se disculpó con Un por dudar de él, por no confiar en él. La historia tiene un final feliz. El señor Peter Nguyen aceptó a Litieka y a su nieto. Aunque su pasado no fue el adecuado, su honestidad y trabajo duro le ganaron el corazón. Kan, tras enterarse de que el niño no era suyo y de que ya no tenía esperanzas de reavivar su antiguo amor, abandonó gradualmente la idea de acosarlo. Finalmente, Un y Litieka pudieron unirse y formar una familia feliz. Tras ser aceptada por el señor Peter Nguyen, la vida de Litieka dio un giro completamente nuevo. Su boda con Un se celebró de forma acogedora, pero no por ello menos lujosa, con la bendición de ambas familias. Litieka ya no tuvo que trabajar duro criando pollos y patos. Ella y Un se mudaron a una espaciosa villa que le regaló el señor Peter Nguyen. Allí, dedicó todo su tiempo al cuidado de sus dos hijos pequeños. Un, con la ayuda de su padre, llevó la empresa maderera a un nuevo nivel. Pasó más tiempo con su esposa e hijos, compensando así las dificultades que Litieka había soportado. Sorprendentemente, Litieka no quería quedarse en casa como ama de casa. Con el apoyo de Un, aprendió y mejoró sus conocimientos. Abrió una cadena de tiendas que vendían productos agrícolas limpios bajo su propio nombre. Gracias a su conocimiento de los productos agrícolas y a la ayuda de Un en la gestión, sus tiendas alcanzaron rápidamente el éxito y se convirtieron en una marca prestigiosa en la zona. Al principio, Litieka seguía siendo tímida con su suegro, pero el señor Peter Nguyen cambió por completo. El señor Peter Nguyen visitaba con frecuencia a su familia, abrazaba a su nieto y hablaba con su nuera. El señor Peter Nguyen se dio cuenta de que, a pesar de su origen humilde, Litieka era una mujer honesta, fuerte y filial. Sus sentimientos por ella se transformaron gradualmente en respeto y amor, como si fuera su propia hija. El señor Peter Nguyen no solo se preocupaba por la vida de sus hijos, sino que también sentía un amor especial por sus dos nietos. El señor Peter Nguyen solía contarles a sus nietos sobre sus viajes y les enseñaba cosas buenas. Toda la familia construyó una relación cercana, llena de risas y felicidad.
En cuanto a Khan, tras saber que su hijo no era suyo, perdió por completo la esperanza. Se dio cuenta de que no podía volver a su vida anterior. Khan decidió dejar esta tierra e ir a otro lugar para comenzar su vida de nuevo. La historia de Lietieka tuvo un final feliz. De una niña pobre y necesitada, encontró el amor verdadero y formó una familia feliz. El amor de Un la ayudó a superar todas las dificultades y a convertirse en una mujer exitosa y fuerte. ¡Que se divierta!